Mucho gusto, mi nombre es Jesús Vargas, hago parte del curso de conmutación. Por medio de este vídeo voy a hacerle una breve explicación de todos los temas fundamentales que se desarrollaron en la unidad 3 de este curso. Y uno de los temas principales es MPLS. Pero antes de hablar de MPLS, a mí me llama la atención mucho sobre el modelo OSI y sus 7 capas. ¿Y por qué? Porque el modelo OSI es el modelo de envío de datos a través de una red, teniendo presente que están distribuidas en 7 capas. O sea, gracias a esas 7 capas se desarrolla el transporte de envío de datos. Pero en esas 7 capas MPLS cumple una gran función, una función muy importante. Y por eso es que quería empezar desde allí. El tener presente que antes de que MPLS cumpliera su función hay 7 capas que son importantes, pero hay que tener presente que el protocolo se encuentra ubicado dentro de las capas 2 y 3 del modelo OSI, y ese protocolo es MPLS. MPLS acelera el tratamiento, acelera el transporte de paquetes, porque hace que eso lo convierte en un mecanismo de transporte de datos importante. Y por eso, más que dar un concepto de MPLS, es decir, que MPLS es un estándar o una tecnología de transporte de datos que incluye tráfico de voz y tráfico de IP, teniéndolo presente que es una red de transporte que garantiza que el envío de transporte sea seguro, que sea digamos más tanto que sea seguro, que pueda llegar el mensaje o pueda llegar la información que se está mandando o el dato que se está mandando, porque hay otros mecanismos que hacen el proceso, pero no cumplen los mecanismos por el cual son mandados. Entonces MPLS sí hace eso, y es por eso que es la tecnología o el mecanismo que está revolucionando actualmente el mercado. Entonces MPLS es la nueva, digamos, el nuevo estándar que está siendo recomendado para desarrollar el transporte de datos. Dentro de los elementos que conforman a MPLS, ya les muestro, digamos, los elementos que componen una red MPLS. Está el LSP y el LDP que le estaba mencionando, pero los elementos de una red, o digamos también los componentes o los protocolos que conforman el MPLS, los más importantes son dos: el LDP y el BGP. El LDP es un protocolo de distribución de paquetes, haciendo uso del manejo y la señalización del espacio de etiquetas. Ahí lo podemos ver. Y está el BGP. Se está dando un concepto en la parte de la pantalla, pero estoy tratando de explicarlo a la forma pues en la que he entendido y la información más importante que les puedo suministrar. Y el BGP es el protocolo de enrutamiento, el que desarrolla o el que permite que eso se pueda desarrollar utilizando o haciendo uso del internet por medio de los routers y el ISP. Adicionalmente a eso, les puedo ver o mostrar la arquitectura que conforman o la arquitectura que hace parte de la tecnología de MPLS y que hacen posible que todo el proceso, o digamos la funcionalidad que hace MPLS, se pueda complementar. Y dentro de eso está el LER, el LDP, que fue el que les mencioné, está el LSR, aquí lo están y sus diferentes explicaciones. Está el LER, que es el que encamina, que maneja los digamos dos entradas, una entrada de salida y una entrada, una de entrada y una de salida. Muchas veces le llamamos el egress router y el ingress router, que son las dos entradas, una de salida y una de salida. Está el LSR, el SP, el EDP, que fue el que les mencioné ahorita, que es el protocolo de distribución de etiquetas MPLS, y está el FET. Esos que componen la arquitectura de MPLS son fundamental para que se pueda desarrollar todo el proceso. Pero también tengo el funcionamiento, y es algo importante. ¿Por qué? Porque MPLS le brinda actualmente
digamos, al mercado, a las personas que están interesadas, una de las tres fundamentales eh, ventajas. Y primero es el tráfico de ingeniería, que es el que le permite. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, como proveedores, brindamos un servicio, pero no encontramos una tecnología que nos pueda ayudar a que el flujo, digamos, de los recursos físicos sean aceptables. Porque de nada me sirve yo tener un sistema o un mecanismo de transporte de datos que me va a ocasionar colas y que me va a tocar utilizar un software de gestión para descongestionar todo el proceso, y teniendo presente que hay una tecnología que me sirve para eso, que me acelera el proceso, que me ayuda a avanzar. Entonces, en el tráfico de ingeniería es una de las grandes ventajas. También está en la clase de servicios COC, que es una gran ventaja, y las redes privadas virtuales VPN, que también son de gran ayuda para el mercado actual. Otra cosita, pues lo que le estaba mencionando, los usos más importantes, que es la ingeniería de tráfico, el QSC para evitar congestión, maximizar la utilización de los enlaces y los nodos, y garantizar el nivel del delay. Pues aquí voy a estar mostrándole uno de los diferentes protocolos. Espérense que se me pasó. Bueno, y otro tema fundamental es MPLS, pero MPLS, digamos, no es por decir nada, pero es la continuación. Básicamente es la estructura que maneja MPLS. Y es por eso, para mí, MPLS es básicamente similar a MPLS, pero en lugar de utilizar una etiqueta para distinguir el LSP y en cada LSR enrutar la enrutación de conmutación de etiqueta, MPLS es un poco más, digamos, la funcionalidad es mucho más acelerada. Digamos, ese es el paso más allá que dio MPLS, teniendo como ventaja MPLS que viene al mercado o viene a brindar ya un posicionamiento, porque MPLS le brindó eso. Él simplemente lo que hizo fue brindar unas ventajas mucho más. Eso es como cuando la primera generación de internet, vemos que la segunda generación, la tercera generación y la cuarta cada vez vienen mejoradas. Entonces así es el protocolo MPLS, fue mejorado para MPLS, brindando grandes servicios actuales al mercado. Adicionalmente, les puedo decir que MPLS maneja diferentes protocolos. Más allá de utilizar los mismos protocolos que utiliza MPLS también utiliza LMP, que es el de transporte, como RCBP, TC, UDP, TCP, CL, LDP, TC, BGP, OSP, OSPF, TE, que son fundamentales, y como le mencionaba, los de MPLS. Entonces vemos la estructura de una red MPLS y todo lo que la compone. Pero también, como les decía ahorita, la gran principal ventaja que maneja MPLS es que ya está posicionada en el mercado y que ya brinda esa gran ventaja. Entonces es algo muy importante para ellos. Adicionalmente, otro tema que se manejó dentro de la unidad fue en las redes convergentes, y es que las redes convergentes es algo importante, y es que se puede dividir en dos maneras. La primera hace referencia a la capacidad de plataformas de red para transportar servicios o señales similares, y la segunda es la que nos permite visualizar o desarrollar procesos desde un mismo servicio. ¿Cómo así? A veces tenemos, digamos, los videojuegos, más allá de ser videojuegos, también nos permiten utilizar como si fueran navegadores. Vemos que en los actuales televisores Smart TV nos permiten desarrollar servicios como navegación, escuchar música desde aplicaciones y cosas así. Por eso esos dispositivos son o hacen parte de redes convergentes, como que son la televisión, el PC, el computador, los videojuegos. Entonces toda esa información es importante. Y pues como dice el concepto que les pude averiguar, las redes convergentes son los avances de tecnología que nos permiten consolidar esas redes dispersas en una única plataforma.
una plataforma definida como una red convergente, el flujo de voz, de video y datos que viajan a través de la misma red, eliminando necesidades de crear y mantener redes separadas. Ok. Y dentro de esas características de una red convergente está el control de llamada, la mensajería de voz, la movilidad y el contestador automático. Adicionalmente, dentro de la unidad desarrollamos digamos prácticas que fueron fundamental para apropiarnos de los conceptos de diferentes unidades, y en la unidad 3 no fue la excepción. En la unidad 3 utilizamos el software GNS3, y donde utilizamos hicimos montajes de red por ejemplo, podemos ver esa que fueron de 4 routers que se configuraron, que se hicieron unas conexiones perfectas, y también en la última actividad antes de esta se hizo una conexión de 5 routers, 2 de borde y 3 de core, donde se quería que se hiciera el manejo y la señalización de etiquetas, de funcionalidad, de que se usara un loopback y que se hiciera el proceso de las etiquetas. Entonces pues para nosotros fue fundamentalmente desarrollar una unidad que fue muy completa, donde pudimos aprender los conceptos básicos y a ponerlos en práctica. Entonces fue un gusto hacerles este pequeño vídeo. Gracias por todos, que tengan una feliz tarde.